personas en su arribo. Sean tan amables en ocupar sus lugares, por favor. Distinguido Presidium, directivos del propio instituto, personal del Centro Nacional de Cálculo, comunidad politécnica, señoras y señores. El Instituto Politécnico Nacional les brinda la más cordial bienvenida a esta ceremonia conmemorativa del 60º aniversario del Centro Nacional de Cálculo. Preside esta ceremonia el director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval. Integran el presidium el secretario general de esta casa de estudios, ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas. La maestra Jessica Gasca Castillo, secretaria de Innovación e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional. El coordinador general del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero Leonardo Rafael Sánchez Ferreiro. El presidente del decanato de esta casa de estudios, maestro Modesto Cárdenas García. Y saludamos con mucho gusto a Graciela Rubio Rubio, en representación de las y los trabajadores del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional. Sean todos bienvenidos. Señoras y señores, queda en uso de la palabra el ingeniero Leonardo Rafael Sánchez Ferreiro, coordinador general del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Es realmente un enorme gusto tenerlos aquí. Compañero, director general, muy amable, compañeros del Presidium. Estamos aquí para conmemorar los 60 años, para celebrar los 60 años del Centro Nacional de Cálculo. Nos acompaña prácticamente todo el personal del centro. Muy bienvenidos, compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Es una muy buena cantidad y es un honor realmente estar trabajando aquí con ustedes. Y también nos acompañan algunos directores de las escuelas del Politécnico con quienes estamos empezando a trabajar de manera coordinada con algunos proyectos muy interesantes que un poquito más adelante les platicaremos. Pero también, de manera muy especial, me permití hacer una serie de invitaciones a egresados del Politécnico, doctor, que han tenido a lo largo de pues ya muchos años una aportación en diferentes ámbitos, de sector público, de sector privado, trabajos interesantes siempre en materia de tecnologías de la información. Me voy a permitir presentarlos de manera individual. Nos acompaña el ingeniero Héctor Palafox Rayón, quien es egresado de la ESIME y actualmente se encuentra retirado, pero el ingeniero Palafox colaboró entre 1961 y 1994 en
Pemex y es uno de los principales responsables del descubrimiento de los más importantes yacimientos petroleros de nuestro país. Nos acompaña muy orgullosamente Politécnico. ¿Sí? Muchas gracias. Nos acompaña también el maestro Luis Carlos Molina Félix, que también es egresado de ESIME, y tiene, bienvenido Luis Carlos, actualmente es director de tecnologías de la información en el CENACE, una importantísima institución de misión crítica del país, y es mi homólogo, es el director de sistemas del CENACE, y también cuenta con estudios en Brasil y en España, además de haber obtenido el reconocimiento de estudiante distinguido aquí en ESIME. Entonces, muy bienvenido, Luis Carlos, muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Aragón Vázquez. Bienvenido, Juan Manuel. Juan Manuel, comentábamos, doctor, acerca del emprendimiento y del liderazgo y de los temas de habilidades blandas. Juan Manuel tiene una empresa muy destacada, así que hace uso de tecnologías en materia de seguridad. Entonces, no solo tenemos funcionarios públicos, también empresarios. ¿Sí? Muy bienvenido, Juan Manuel. Nos acompaña también el ingeniero María de Lourdes Cos Hernández, bienvenida. Quien actualmente es directora general en Promtel, el organismo de promoción de inversiones en telecomunicaciones, y con quien el Politécnico tiene una importante relación a través de la ESIME en el tema de supervisión de cumplimiento de las inversiones. Muy bienvenida, muchas gracias por asistir. También nos acompaña Abel Diego Rodríguez. Abel, bienvenido, muchos años de conocernos. Y Abel es un destacado, muy destacado funcionario, trabajador de la empresa Cisco. De hecho, a nivel regional, no solo México, sino Centroamérica, Latinoamérica. En Cisco, que como ustedes seguramente sabrán, es una empresa global fundamental en materia de telecomunicaciones, también egresado del Politécnico. Igualmente, nos acompaña, el orden correcto, Juan Fernando Dávila López, que también nos acompaña de una empresa que es Huawei. Entonces tenemos aquí tanto gente de Norteamérica como gente de China, y además sentados juntos. ¿Sí? A propósito, no crean que fue casualidad. También está con nosotros Roberto Peña Navarro, no vi dónde queda, por aquí está. Muy bienvenido. Que actualmente es director general de Evaluación, Planeación y Supervisión Estratégica en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, con quien también tenemos una muy buena colaboración. Nos acompaña también Enrique Colín Murillo, bienvenido. Enrique es actualmente el director de sistemas de la Universidad Iberoamericana. También somos colegas desde el punto de vista de tecnología. Y finalmente, y también muy importante, me gustaría darle la bienvenida al ingeniero Mauro César Enciso, que no lo veo. Adelante, bienvenido. Que me da muchísimo gusto porque pues él fue director del SENAC hace 20 años, un poquito más. Entonces, muy bienvenido, me da mucho gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. El mensaje y la intención, doctor, de hacer una introducción tan detallada de nuestros invitados
es reconocer la capacidad técnica, y no solo técnica, sino también de liderazgo de los egresados del Politécnico, específicamente en materia de tecnología, que es lo que nos ocupa. Habíamos platicado de ese tema hace algún tiempo y por eso me permití. Digamos que son un argumento en favor de demostrar la capacidad y el liderazgo del Politécnico en la industria, no solo a nivel nacional, tanto como parte del sector público como parte del sector privado. Los egresados del Politécnico han hecho una gran labor y una gran aportación. Y eso es lo que venimos a hacer, a final de cuentas. Entonces, ese es el objetivo de invitarlos. Y muchísimas gracias por estar por aquí. Me gustaría hacer una pequeña remembranza acerca de las funciones del Centro Nacional de Cálculo, porque el Centro Nacional de Cálculo, además de ser el responsable de proveer los sistemas y la tecnología al Politécnico, también es responsable, desde su creación, desde antes de su creación, de procurar llevar la tecnología al resto de las instituciones públicas y privadas del país. Y eso es algo que queremos retomar, doctor. Es algo que considero muy relevante en todos lados en donde yo he trabajado ya, no les digo cuántos años, pero también son muchos años. Siempre ha habido un egresado del Politécnico a la cabeza de los trabajos tecnológicos. Es personal muy confiable, de muy alta preparación, y entonces lo que queremos hacer es un poco retomar esa función, volcarnos un poco hacia afuera, incrementar la presencia del Politécnico en el exterior, incluso en el extranjero. Algunos de los productos que hemos estado identificando recientemente, yo considero que son de calidad de exportación. Se pueden replicar las prácticas que tenemos, por ejemplo, con Promtel, con ESIME, en otros países, con relativa, y estaríamos aportando mucho valor. Eso será parte de nuestro trabajo en los próximos meses. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en la preparación de una app para el estado de Hidalgo, que usted conoce. Estamos trabajando en capacitación para Guardia Nacional. Estamos viendo también si vamos a capacitar también a nuestros compañeros del SENACE. Estamos trabajando para un sistema de registro del patrimonio del INAH. No nada más ponemos computadoras y teléfonos, estamos haciendo algunas cosas adicionales. Y también en el desarrollo de un sistema de gestión de conocimiento con CNH, y esto es solo una muestra de hacia dónde nos dirigimos. Estamos tratando de retomar ese prestigio del Politécnico, y yo veo aquí en nuestros compañeros del SENAC toda esa capacidad, toda esa preparación. Tenemos maestros, tenemos doctores, tenemos ingenieros, están a la vanguardia en los conocimientos, y es cuestión de hacer equipo, no solo al interior del SENAC, sino también con las escuelas y con los centros de investigación, para poder salir mucho más allá de los servicios internos al instituto. Esa es la idea. Por ahí nos queremos mover, por ahí así queremos celebrar el 60 aniversario, regresando a ese origen. Empezamos operaciones en 1963, pero esto respondió a una comisión creada en 1962, precisamente con ese objetivo, con el objetivo de atender y llevar los conocimientos técnicos al exterior. Pues esa es mi intervención. Realmente me da mucho gusto, tenemos casa llena. Muchas gracias por estar aquí. Siéntanse como en su casa. Al final tendremos un convivio, y si alguno de ustedes quiere hacer una visita aquí al interior del edificio inteligente, pues muy bienvenidos. Tendrá que ser en grupos pequeños,
de 7 personas, pero lo podemos hacer con todo gusto. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos, muy amables. A continuación, se proyectará el video 60 años del CENAC. Corre video. Portando la representación de las y los trabajadores del CENAC, cedemos el uso de la palabra a Graciela Rubio Rubio. Gracias, buenas tardes. Es un gusto participar en este evento con motivo de los 60 años del Centro Nacional de Cálculo. Yo voy a platicarles un poquito sobre algunas anécdotas, algunas vivencias que pues he tenido en el tiempo que he laborado aquí en este edificio. Yo ingresé a laborar aquí en 1993, justo cuando el edificio se inauguró, yo creo que unos 2 meses después. Y bueno, pues voy a platicarles un poquito de lo que había en ese entonces en el edificio. Estamos hablando de hace 30 años. El edificio, pues en 1989 surge la necesidad de contar con un lugar en donde se albergaran los equipos centrales de cómputo y comunicaciones que dieran servicio a todo lo que es la comunidad politécnica y a los sectores de gobierno y privados. Entonces, surge esa idea de buscar ese lugar y entonces, en 1992, la Dirección General da el proyecto para que se haga la construcción del edificio al Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto. Posteriormente, bueno, la persona o el área que llevó a cargo ese proyecto fue la DEP, que en aquel entonces era la Dirección de Estudios Profesionales, actualmente la dirección, que es la DES, que es la Dirección de Estudios Superiores. Bueno, pues ya una vez que se
se construye el edificio, se inaugura el 17 de mayo de 1993. El edificio se consideró como el primer edificio inteligente en América Latina, no solo en México, en América Latina a nivel educativo. El edificio debía de cumplir con algunos principios fundamentales, que era el ahorro eficiente en consumo de energía, para lo cual tenía instalados o tiene instalados sistemas que consumen, bueno, menos energía, pero en aquel entonces se contaba con un programita o un programa que estaba instalado en una computadora normal en donde estaba ese programa que se llamaba FixTheMax. Ese programa podía tener el monitoreo y control, desde ahí se podía programar por horario, para poder tener el control de la iluminación del edificio. El edificio, bueno, en ese control o en esa computadora central se podían monitorear la iluminación por piso. Podíamos identificar si había gente laborando en cada uno de los niveles del edificio, y también se mostraba lo que eran las cargas y descargas que se iban generando hasta el momento en cuestión de consumo de energía. Ahí podíamos ver el consumo de las dos subestaciones, de las dos plantas de energía que se utilizaban. Una abastecía energía a lo que era la iluminación del edificio y la otra a los equipos de cómputo y comunicaciones que estaban albergados. Bueno, aquí el edificio está construido en una superficie de 234, el dato, ok, 2.430 metros cuadrados. Es la superficie que ocupa el edificio. Y bueno, en 1992 se inicia la construcción, en 1993 se apertura el edificio. El edificio se inaugura desde Los Pinos por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Esto fue vía remota. Me platican que, bueno, fueron todo el equipo allá a Los Pinos, primero en un botoncito vía remoto y se iluminó el edificio. Bien, así surge la idea de construir entonces el edificio inteligente. Este debía de ser un lugar seguro, debía de cubrir pues esos principios. Les decía que debe ser un lugar seguro, confortable para la gente que lo habita. Y para ello se tenían detectores de presencia en las ventanas o de intrusión, detectores en el piso falso, en el plafón, y piso falso, que más o menos maneja unos 61 centímetros de profundidad, lo cual manejaba cableado estructurado. Y bueno, la ventaja de este tipo de materiales, que era el piso falso, los plafones, los muros, permitían hacer cambios, adaptaciones y reparaciones de manera rápida y tener un ahorro eficiente también en gastos, en este caso, de reparaciones, ¿no? Bien, otro aspecto era el respeto por las normas ecológicas. Se debía de preservar la ecología, por eso es que los jardines, el riego para los jardines con agua tratada. Un poquito aquí adelante está lo que es el lugar en donde es como una cisterna, pero es muy grande para todo lo que era ese tratamiento de agua. Bien, y bueno, pues eficiencia en su operación y mantenimiento. El edificio cuenta con 86, cuenta con un auditorio equipado con 86 equipos de cómputo. Eran 90, pero después se redujeron a 86 computadoras. Todo tenía un sistema de traducción simultánea. Era hasta para 3 idiomas se tenía ahí el servicio de traducción simultánea. Y bueno, en aquel entonces se daban cursos
en varios idiomas, y entonces ahí entraban en 3 cabinas los traductores para poder traducir el servicio, el evento. Bien. Bien, entonces, una vez que se inaugura el edificio, bueno, pues el edificio albergaba lo que eran los equipos de cómputo centrales, que era un mainframe y una supercomputadora. Estos equipos daban servicio, por ejemplo, la 90 eran los equipos de IBM, trabajaban con un sistema operativo que se llamaba Virtual Machine, BMS, y bueno, esos fueron los primeros cursos que se comenzaron a dar. Yo pues entré a trabajar en ese tiempo en el área de capacitación, y bueno, los cursos que se impartían en ese tiempo eran cursos con esos sistemas operativos, y esos equipos, el mainframe y la supercomputadora, ofrecían servicios para compilación, para lenguajes de programación. Algunos de los, me voy a permitir leer algunas de las características de estos equipos que se tuvieron en un principio, que son 2 procesadores, la 9021, que es la supercomputadora, tenía 2 procesadores vectoriales, el enfriamiento era por agua, tenía unos equipos que eran sumas, que llevaban bajo el piso falso unos conductos para el enfriamiento hacia el CPU, 2 procesadores normales con 128 megas de memoria cada uno, la velocidad a 338 megaflops y la capacidad en disco de 36 gigas. A ellos estaban conectados 2 impresoras de cadena y una láser. Y estas se podían imprimir hasta 88 páginas por minuto y 2000 líneas por minuto también. Bueno, las características del mainframe es la 9221, un procesador normal de 64 megas, enfriamiento por aire, velocidad de 3 megaflops, capacidad en disco de 6.4 gigas y bueno, pues ahí 2000 líneas en la impresora que estaba conectada por minuto. Los servicios que se ofrecían principalmente era el correo electrónico, compilación para lenguajes de programación como Fortran, COBOL, Pascal, entre otros. Bien, con respecto a la red de comunicaciones, se sigue teniendo una red, la red o la parte medular o central de comunicaciones, que está constituida por 3 nodos principales, que es Upixa, Zacatenco y Santo Tomás. Estos 3 se comunican en forma de triángulo formando una delta, y así era la comunicación vía fibra óptica. Teniendo el cableado, viajaba por los canales de comunicación del metro, se tenía un convenio con metro y se tenía a los 3 nodos principales esa conexión. Actualmente, bueno, las redes de comunicaciones que se tenían era red de fibra óptica, satelital, de microondas, y bueno, actualmente pues ya se utilizan otros medios, ¿verdad? Como es para los centros foráneos, lo que es YouTube o Zoom para la comunicación. Con respecto a los cursos de capacitación que se ofrecían niveles básico, intermedio y avanzado para la comunidad y para el exterior también. Se tuvieron algunos diplomados que se impartieron aquí. Y bueno, déjenme comentarles que también que en aquel entonces tenemos visitas guiadas, un servicio de visitas guiadas con estudiantes de las escuelas, ya sea de los sectores público o privado. Y bueno, a ellos se les da desde aquel entonces visitas guiadas. Ellos vienen a conocer los equipos principalmente de cómputo, de comunicaciones y algunos de los desarrollos y aplicaciones que se desarrollan aquí en la dirección. Bien, entonces ellos venían aquí a conocer el edificio, y en aquel entonces nosotros en el auditorio les preguntábamos si sabían o conocían sobre Internet.
En ese entonces, el instituto tenía el servicio de Internet, pero las compañías todavía no lo ofrecían, no lo vendían. Y bueno, los alumnos nos decían, no sabemos. Entonces les decíamos, pues, a ver, danos un tema, vamos a buscarlo. Y bueno, había algunos sistemas como Gopher en aquel entonces, Gopher y luego lo que era World Wide Web, que era el que se estaba utilizando. Y bueno, empezábamos a buscar a través de hipertexto, ¿verdad? Y después ya con imágenes y sonido. Y era por medio de ligas. Entonces, al momento de oprimir el título en color azul, nos iba adentrando a más información a otros servidores y buscando la información. Entonces, se tenía un programa que se llamaba el IPN en tu casa o IPN a tu alcance, el cual consistía en que, por ejemplo, a ciertos metros a la redonda se podían conectar los alumnos teniendo el servicio de Internet en su casa. Lo que pasaba es que no muchos teníamos una computadora para ese entonces, pero se tenía gratis y no sé si recuerden que cuando se conectaba se hacía un ruido bien raro, así que entonces ya se conectaban y tenían la información de Internet en su casa. Poco después también ya las compañías comenzaron a vender el servicio y pues a lo mejor sí ya con unas velocidades ya que cubrían más kilómetros, ¿verdad? Y bueno, pues esa es una anécdota que se tiene de los inicios, cuando se comenzaba con el Internet. Yo desde que llegué aquí hace 30 años tuve luego una cuenta del IPN y bueno, ahora sí que yo no sé, pero en mi familia creo que nadie tenía la cuenta para tener el servicio de Internet. Y bueno, así ha ido mejorando y se ha ido reforzando, se han ido haciendo inversiones. En 2010, 2012 hubo una inversión muy fuerte en donde se ampliaron los servicios, la red de fibra óptica. Se ofrecieron aquí también los primeros diplomados en programación en Java, orientada a objetos, en plataforma J2EE, y también se dio en 4 años, eso fue como en el 2008 más o menos, se dieron 4 diplomados a distancia, que fue un diplomado en enrutamiento básico de redes, que fue dirigido a todos los administradores de redes del instituto, y esto se dio a distancia y se certificó a distancia. Entonces, pues esta es una información así un poquito a grandes rasgos de lo que ha sido el edificio y pues ahora sí que se trata de ir siempre a la vanguardia. Ha habido, como lo vemos, muchos egresados bien calificados que se han formado en el instituto y que hacen sonar el nombre del instituto muy fuerte al exterior. Entonces, pues bienvenidos a todos y bueno, pues es una plática un poquito breve, ¿verdad? Pero es un poquito de la historia que se ha tenido. En estos momentos escucharemos las palabras del maestro Modesto Cárdenas García, presidente del decanato del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes a todas, a todos. Es un honor estar presente en este acto tan importante, más tratándose de una institución que es coetáneo. Yo llego aquí en el 64 Zacatenco y se inaugura en 63. Así que puedo decir que vi cómo creció y vi cómo colaboran profesores o estudiantes, colegas míos. Quiero narrarles un poquito de esos momentos tan especiales en que el estudiante politécnico vivió
cosas verdaderamente interesantes, como lo eran los satélites, los cohetes, los transistores, en una época de cambio científico y tecnológico impresionante. Y claro, el- las máquinas del SENAC, su edificio pequeño en comparación con los otros vecinos, pero grande en comparación con las máquinas que resguardaba. Era impresionante asomarse siquiera y ver las computadoras enormes. Entonces, eh, a mí me tocó llevar las tarjetas, cargar el papel grande, ancho, para obtener la información sobre un problema que nos había dejado el profesor Macintosh, que fue mi profesor durante un curso. Y quiero hablarles de Macintosh. Para nosotros, un personaje fundamental en la historia de la computación en México, que llegó al Politécnico en 64. El primer personaje a quien conoce es a Moshinsky, Marcos Moshinsky, un físico notable mexicano, y por el problema de la simetría de los sistemas físicos. Total, colaboraron, pero donde trabajó por primera vez fue en el CIMBESTAB, y allí conoció a dos alumnos que después serían conocidos por ustedes, Guzmán Arenas y Segovia. Hicieron su tesis con él, y esas tesis fueron publicadas en una revista de la Triple T, y fueron los primeros artículos mexicanos con créditos a profesores del Politécnico sobre computación. Son documentos históricos. Y después muchos más, porque comenzaba el MIT con un programa de computación y que sus acrónimos eran MAC, precisamente Mac Machine, de computadoras. Bueno, y un boletín donde publicaban los resultados de sus investigaciones. Y ahí el profesor Macintosh publicó, o sea, sus trabajos eran de alta calidad, aceptados por el MIT entonces, cuando comenzaba la computación. Entonces, me dio un curso de programación. Cuando él llega, no había programación en el Politécnico. Lo hicieron coordinador de la Academia de Matemáticas Aplicadas, ya introdujo lógica matemática y varios cursos de computación. Es decir, con el SENAC ya funcionando, se abrió la posibilidad de la investigación científica en el campo de la investigación. O sea, el profesor Macintosh fue el pilar de la transformación de la computación como una ciencia que cultivaba el Politécnico de manera ordenada y sistemática. Entonces, trabajó con 13 estudiantes de física y matemáticas dirigiendo sus tesis. Esos fueron sus primeros discípulos, aunque hubo una generación de poblanos que se vinieron con él porque estalló una huelga en Puebla, 5 brillantes jóvenes, pero lamentablemente se perdieron los 5 en un accidente viajando hacia un congreso de matemáticas. No quedó nadie más que los de la Escuela de Física 13, entre los cuales encontrarán nombres bastante conocidos. Arturo Cisneros Stoyanovsky, por ejemplo. Bueno, podría quizás causar problemas de susceptibilidad si nombro a unos y a otros no, pero fueron 13 notables estudiantes que trabajaron con el profesor Macintosh y fueron después profesores notables en computación. Y creo que la base de lo que es hoy el Politécnico, con su Escuela Superior de Cómputo, el Centro de Investigación en Cómputo y el Departamento de Cómputo del CIMBESTAB, los que los dirigen actualmente fueron de una manera o de otra discípulos del profesor Macintosh. Fue una personalidad notable en varios sentidos. Primero porque llegó aquí como maestro en ciencias solo y se hizo doctor en el proceso. Es decir, se fue formando aquí en México como investigador hasta ser uno de los más notables del mundo entero. Hay un programa que se cultivaba solamente en el MIT, se llama Lisp. Era cultivado solamente ahí y él se encargó, fue uno de los que lo difundieron a través de sus estudiantes a todo el mundo. Particularmente en la Escuela Superior de Física y Matemáticas se cultivó el Lisp
LISP, gracias al profesor McIntosh. Entonces, ¿qué más puedo decir de él? Además de formar a tanta gente, bueno, incluso hay reconocimientos internacionales sobre él. Por ejemplo, un premio Nobel, que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero escribe que estando juntos estudiando en una universidad, un curso de teoría de grupos lo daba mejor él como compañero, con discípulo, que el profesor encargado de dar ese curso a nivel de posgrado. Entonces, imagínense la brillantez del profesor McIntosh. Entonces, estuvo desde el 66 hasta el 73 en el Politécnico, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. ¿Por qué se fue? Porque al estallar el movimiento del 68, al terminar, un grupo que se llamó Comité de Lucha tomó el poder, hizo el cogobierno y le fue imposible a muchos profesores seguir trabajando académicamente y tuvo que emigrar a Puebla. Esta es la historia de por qué termina en Puebla, donde hace una carrera extraordinaria, forma nuevas generaciones de mexicanos expertos en computación. Es lo que yo les puedo comentar, así en breve, del profesor Harold B. McIntosh, que consideramos es el pilar de la computación en nuestro país. Muchas gracias. Muy buen dato. Solicitamos respetuosamente al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje. Buenas tardes a toda la comunidad del SENAC, primero que nada, a cada uno de los secretarios, personas en el presidium también, pero sobre todo también a nuestros invitados especiales. Son realmente una muestra muy, muy importante de cómo el Politécnico genera, educa, nutre al país de personal de la más alta calidad que se puede tener no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, porque donde quiera que nos paramos, en cualquier empresa, en cualquier oficina, área de gobierno, al Politécnico, pues siempre se le ve con muy buenos ojos, con esa mirada pues que nota inmediatamente la calidad de nuestros egresados. Y no solo aquí, sino muchos de ustedes a nivel internacional, cuando llegan a cualquier lado del mundo, en cualquier lugar, pues también muestran esa calidad que nos permite competir de tú a tú con muchos egresados, pero no solo eso, y no hablemos solo de competir, sino de actuar de manera como compañeros, como compañerismo, con esa visión de interés e importancia social que le damos a nuestro trabajo, que nunca la perdemos, que la traemos desde pequeños y que crece en el Politécnico. Ese es el sello o uno de los sellos que tiene nuestra maravillosa institución, con todas sus unidades, con todos sus centros, que realmente están haciendo un trabajo maravilloso. Hace unos par de días tenía una entrevista y no es difícil para mí describir la calidad de los egresados, pero también la calidad de la gente que está aquí realizando innovación, realizando descubrimientos de ciencia, pero también pues una gran fortaleza es la ingeniería en nuestro Politécnico, que da esa pauta de liderazgo en muchas áreas a nuestro México. Y el día de hoy pues estoy muy contento de que me toque estar celebrando al lado de cada uno y cada una de ustedes estos 60 años de la creación del Centro Nacional de Cálculo, que conocemos mucho mejor como CENAC. En aquel entonces, como ya escuchamos parte de la historia a través de los relatos, a través del video también, que nos muestra el objetivo
principal o de nacimiento del SENAC. En aquellos años dependía del Patronato de Talleres, Laboratorios y Equipos, OPATLE. 1963 fue cuando el objetivo de este centro se convirtió en impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como también cooperar con la administración pública, que eso es algo que estamos haciendo actualmente y lo hacemos, nos mantenemos vigentes y cada día estamos más y más cerca como un apoyo, como algo que realmente está nutriendo a la administración pública, pero también colaboramos, trabajamos con y recibimos mucho apoyo de la industria privada, tenemos convenios, tenemos trabajos pues muy importantes en el Politécnico, lo cual también nos permite formar o contribuir a que se forme personal altamente especializado y en este caso en la utilización de máquinas electrónicas. SENAC también ha tenido un papel destacable en la investigación, enseñanza y atención de necesidades académicas en los campos de la ciencia, de la computación, y creo que ahí también es digno de mencionar porque considero que las instituciones de educación superior, las universidades o el Instituto Politécnico Nacional deben de tener como uno de sus ejes primordiales la innovación, la investigación científica, los nuevos desarrollos y para ello pues centros como el SENAC ha tenido una participación importantísima porque no solo permite o da acceso a espacios a profesores, sino también a estudiantes y coordina la acción con instituciones o dependencias gubernamentales y como ya dije, empresas particulares, consultores, investigadores. Dentro de la historia ya vimos que tan solo a un año de su creación se empezó a impartir capacitación en las aplicaciones de tecnología de cómputo, dando inicio la investigación y desarrollo de sistemas computacionales de diversa índole, instalando una computadora, como ya nos lo comentaban, IBM 709, que para aquellos años pues, representaba la frontera hasta donde se conocía en cuestiones de cómputo digital. En 1965 comenzó a impartir la maestría en ciencias con especialidad en computación, siendo el primer posgrado de este ámbito no solo en México, sino en Latinoamérica. En los 70s y 80s, el SENAC trabajó arduamente en un proyecto de actualización de infraestructura del Instituto Politécnico Nacional, la cual hacemos también día a día. Es una tarea muy, muy grande por la dimensión que tiene el Instituto Politécnico, por la dispersión también de las unidades que tenemos, no solo aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, y ahora pues estando en 22 estados de la República Mexicana, pues es una tarea ardua, una tarea en la cual pues el coordinador del SENAC pues, está viviendo día a día y cuando llegó hace unos meses no tenía canas, ahora ya lo vemos con algunas canas. La infraestructura del IPN, del Politécnico, implicaba una tarea que consistía en capturar información, la más usual usada o generada en escuelas, que servía para integrar un banco de datos donde se tuviera todo lo relacionado con la inscripción, reinscripción, listas de asistencia, tanto de alumnos como profesores, boletas, tiras de materia, actas de exámenes, circulares, notificaciones, así como el desarrollo y sistemas de nómina e impresión para el pago de los salarios al personal del Politécnico. Nada pequeña esta gran tarea que ahora pues la hemos tenido o se ha tenido que dividir en secretarías y la Secretaría de Servicios Educativos, aquí tenemos a la anterior secretaria y al actual secretario, Marco Antonio, pues es una tarea ardua, es una tarea muy grande en la cual ahora nos estamos apoyando muchísimo en el SENAC para transformar el Politécnico en la utilización de sistemas que tal vez ya no es lo más deseable actualmente y que esa transformación permita que
el cambiar una nota en el posgrado no dure 9 meses o el emitir un certificado no tarde tanto tiempo y que la persona, el estudiante, pueda obtenerlo de manera inmediata. Y ese es parte del gran apoyo que al interior del instituto, el SENAC, pues nos está guiando, nos está iluminando y dando ese apoyo para que logremos esa transformación digital, que es una de las partes medulares del proyecto que tenemos actualmente. Es necesario, yo diría que hasta es urgente ya realizar esta transformación digital. Y si algo positivo nos dejó la pandemia, pues es el habernos empujado a esa transformación digital, el llevarnos ahora la posibilidad de tener desde juntas ya de manera cotidiana, en vía remota, que antes, pues, como ya nos lo dijeron en el SENAC, pues daban estos cursos vía remota por otros métodos, y me hablaba el arquitecto de las microondas que se utilizaban en aquel entonces. El SENAC también ha realizado estudios para valorar la viabilidad de adquirir y desarrollar un sistema de cómputo para que posteriormente se constituyera un proyecto de bases para el diseño del sistema institucional de información. Mencionemos también que en el 93 se inauguraron estas instalaciones y ya nos describieron pues todo lo necesario que debe tener una instalación así para considerarse un edificio inteligente. Ahora hemos hablado en compañía con el director del ESIME, el doctor Mauro, de crear, fortalecer un campus inteligente, llegar más allá en todos estos aspectos. Y ya pasando al año 2000, pues se da seguimiento a una modernización en toda la infraestructura tecnológica, computacional y de telecomunicaciones del Politécnico para fortalecer esta red institucional de cómputo y comunicaciones, optimizar y modernizar la red institucional de telecomunicaciones. Y bueno, el importante vínculo que el centro ha ido forjando, y ya vimos con la presentación de nuestros visitantes como Huawei, Microsoft, Cisco e IBM. Con las empresas, tanto Huawei como Cisco, pues tenemos proyectos ya hechos realidad, planes a futuro también, y nos vamos a mantener muy cercanos porque a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues debemos de tener esa cercanía para poder ampliar esa gama de posibilidades que pudiera ser la red 5G, para poder realizar proyectos de innovación, no solo para el Politécnico, sino así como lo hacía SENAC, para afuera, para empresas que, si bien sus desarrollos ahora son muy importantes, pues sin ese tipo de tecnología, pues no lo pueden realizar en un país. Entonces debemos de dar ese paso y debemos de seguir empujando hacia allá. Y yo les hablaba de esa transformación que hemos ido haciendo con apoyo interno y externo, que nos ha permitido modificar el examen de admisión, que hace un par de años era de manera presencial, y ustedes eran testigos del arribo de estudiantes, de la llegada de padres de familia que podrían estar sentados aquí afuera durante varias horas, y eso ha cambiado totalmente, porque a través de la inteligencia artificial que nos permite visualizar a los solicitantes mientras hacen un examen de admisión, y a ellos también poder realizarlo desde sus casas, desde sus comunidades. Y aunque hay quien diga que a lo mejor el hacerlo a distancia pues ya no le permite ese acceso a personas que no tienen computadora, créanme que es más fácil y es más frecuente que un estudiante pueda encontrar una computadora independientemente de donde se encuentra, en sus comunidades, con sus familiares, y le da esa posibilidad de hacer un examen de admisión a distancia sin tener que desembolsar una cantidad pues muy importante. Si pensamos que se quiere uno venir, y lo hacemos o lo hacíamos en autobús desde Chiapas, desde Guerrero, desde Baja California Sur, pues el gasto era muy fuerte, transporte y de estancia aquí en la ciudad. Entonces, pues prácticamente hemos pasado de 80,000 solicitantes a más de 100,000, 120,000 solicitantes a través del examen a distancia, que les digo, utiliza inteligencia artificial,
y que se apoya en servidores no solo en nuestro continente, sino para esa capacidad, porque hay instituciones que con 5,000 exámenes se colapsa el sistema. Nosotros tuvimos que utilizar servidores a lo largo y ancho del mundo, que en el caso de que uno fallara, otros 4 podrían estar funcionando. Entonces, fue un despliegue tecnológico impresionante y eso ha permitido que lleguemos a más lugares en México. Y no solo eso, sino que hemos tenido a través de la tecnología, pues ya estudiantes que han ingresado desde Corea del Sur, desde Sudamérica, desde Europa, porque vieron la oportunidad de poder hacer un examen a distancia desde su casa y ahora los tenemos como estudiantes. ¿Qué ventajas puede tener esto? Pues que hay empresas como Huawei, como empresas de Corea del Sur, que se pueden beneficiar de tener nacionales, gente de su país, pero que venga y que absorba todo lo que es el medio mexicano y que se le imprima, por supuesto, a todos los estudiantes internacionales ese sello politécnico que tenemos cada uno de nosotros. Y esa apertura pues ha sido un cambio radical en el cual pues la tecnología de la información, la inteligencia artificial, la estamos usando en sus mejores aspectos aquí en el Politécnico. No me quiero extender mucho porque, bueno, hace calor y seguramente varios de ustedes querrán guiarnos para visitar el CENAC y varios queremos ver el CENAC, pero todos los objetivos que hemos mencionado del CENAC, quiero decir que es indispensable, es importantísimo y es fundamental que reconozcamos la labor de todas y todos los trabajadores del CENAC aquí presentes, porque ustedes son el motor, el corazón, el alma, realmente el Politécnico, el CENAC es, a veces decimos su segunda casa, pero como pasamos más tiempo aquí en el Politécnico, creo que el Politécnico se convierte a veces en nuestra primera casa. Gracias a todos y todas ustedes se ha construido este centro a través del trabajo que realizan día a día y ese esfuerzo tan grande, pero ese amor que se le tiene, que le tenemos y que le tienen cada una y cada uno de ustedes al Politécnico. Quiero también de igual forma reconocer ese gran trabajo que está realizando el ingeniero Leonardo Rafael Sánchez Ferreiro como coordinador. Sabemos que bajo su conducción se sigue y seguirá trabajando arduamente en el crecimiento y consolidación del CENAC. No solo eso, sino volver a ver las raíces por las cuales surgió el CENAC y que ahora es un proyecto importante, esa apertura que tenemos hacia el gobierno federal, hacia el gobierno de los estados y hacia otras instituciones con las que está trabajando. En la labor del Centro Nacional de Cálculo vemos reflejado el espíritu que caracteriza a cada una y cada uno de los politécnicos aquí presentes y aquellos que no egresaron del Politécnico también son politécnicos por ese amor que le tienen a la camiseta, a la institución y todos juntos conformamos una gran comunidad. La comunidad del trabajo por y para nuestro instituto en beneficio de la sociedad primero que nada y con este trabajo pues todos ustedes, todos nosotros vamos seguramente a seguir avanzando y poniendo, como siempre decimos, la técnica al servicio de la patria. Gracias mil por ese gran trabajo que están realizando y felicidades por este aniversario. Invitamos al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, acompañado de los miembros del Presidium, sean tan amables de partir el pastel en conmemoración por el 60º aniversario del Centro Nacional de Cálculo.
Distinguidas autoridades, señoras y señores, los invitamos sean tan amables de permanecer en sus lugares para la toma de fotografía conmemorativa del 60 aniversario del Centro Nacional de Cálculo. Y en ceremonias tan especiales como esta, es ya toda una tradición de nuestra alma mater alzar la voz de júbilo, la voz que une a los politécnicos, nuestro famoso Huelum. 1, 2, 3. Agradecemos a las autoridades que le han dado la formalidad a este acto y por supuesto a todos ustedes el favor de su presencia. Que pasen un excelente día. Muchas felicidades y enhorabuena.